Me llamo Edgar y el día de hoy os traigo un tutorial acerca del gráfico de huella o también conocido en inglés footprint en la plataforma de Atas. Vamos a aprender en este caso qué es el gráfico de huella o footprint y cuáles son los tipos de gráfico de huella que tenemos en la plataforma. Más adelante, en siguientes vídeos, vamos a aprender en este caso cómo podemos aprovecharnos de este tipo de herramientas, de este tipo de gráficos y por qué usarlo en herramientas especializadas como ATAS y no, por ejemplo, en TradingView. De momento es simplemente y llanamente una presentación para que tengáis la primera toma de contacto y que sepáis distinguir los tipos de gráficos distintos que hay dentro de la plataforma y qué información nos está dando cada uno de ellos. En esta clase lo que vamos a ver es el gráfico de huella o footprint en la plataforma de Atas y vamos a ver todos los gráficos de footprint que nos proporciona esta plataforma y las diferencias entre cada uno de ellas. Como veis, aquí tenemos un gráfico en este caso del eurodólar, del 6E, en futuros. Esto es un gráfico en temporalidad de una hora y como podemos ver, pues nos aparecen las típicas velas japonesas que todos conocemos. ¿Qué pasa? Que si nosotros vamos haciendo zoom, llega un momento en el que podemos ver todos los contratos que se negocian dentro de estas velas. Y cuando hacemos el zoom suficiente, nos aparece un apartado en el que tenemos todos los tipos de gráfico de huella o footprint que nos proporciona la plataforma. Por defecto, todo este apartado de aquí, que son todos los gráficos de los cuales tenemos disponibilidad con esta plataforma, aparece aquí. Pero es personalizable, lo podéis mover donde queráis. Lo podéis meter aquí, por ejemplo, pero en mi caso personal o mi uso me gusta tener las herramientas técnicas tradicionales a la izquierda y lo que son los tipos de gráfico de footprint, tenerlos en la parte superior. Entonces, antes de irnos a todos los gráficos que nos proporciona esta plataforma de footprint, lo que vamos a ver primero es esto de aquí, que en este caso es cada cuánto queremos que nos dé esta información. Si os fijáis, por defecto, en automático, la creación, en este caso del footprint, nos la está proporcionando tick a tick, es decir, que cada clúster, en este caso, es un tick y nos va a proporcionar toda la información que hay tick a tick, pero esto es personalizable y lo podemos configurar también a gusto. Yo recomiendo que por defecto lo dejéis en automático porque cada activo es diferente, mueve diferente y la plataforma de forma automática siempre nos va a proporcionar la información de forma automática lo mejor posible. Pero, por ejemplo, si nosotros queremos ver más por zonas y no tanto a nivel de precio exactamente, pues lo podríamos configurar y meter que sea cada 5 ticks, por ejemplo. Y si os fijáis, cuando actualizamos, en este caso, nos aparece pues mucha menos información, porque antes nos estaba dando la información de cada tick, es decir, que cada tick era un clúster, mientras que ahora cada clúster son un conjunto de 5 ticks. Entonces vamos a dejarlo de forma automática. Primero de todo tenemos los gráficos, en este caso de footprint de volumen, y primero de todo tenemos el de volume normal. En este caso, la información que nos va a proporcionar es, como lo hemos dejado otra vez en automático, y en este caso lo que tenemos es que cada tick de precio es un clúster y lo que nos va a proporcionar este primer gráfico de volumen es todos los contratos que se han negociado, tanto de bid como de ask, por tick de precio. Entonces, si os fijáis, este tipo de footprint ya colorea las zonas de mayor negociación de contratos de un color más fuerte, mientras que las zonas que están con un color menos intenso son las zonas que han tenido menor negociación de contratos. Luego lo que podéis ver es cuántos contratos se han negociado dentro de cada clúster o dentro de cada nivel de precios que vosotros queráis analizar. Si os fijáis aquí, en este clúster, que recordar que lo tenemos tick a tick, es decir, que cada clúster es un tick, se han negociado 2000 contratos. Lo que no podemos saber todavía es si han sido de bid o de ask. Es decir, que ese tipo de gráfico lo que nos va a dar la información es el total de volumen de contratos negociados por cada clúster, pero no nos da más información que es. Es el más usado y vamos a ver los que hay a continuación. La siguiente que vemos, que es el Delta Colored Volume, nos proporciona exactamente la misma información que la anterior. En este caso es el volumen total de contratos negociados por clúster, pero si os fijáis, esta vez lo colorea de diferente manera. Es decir, que proporciona exactamente la misma información, pero en función del delta, es decir, del ask menos bid, nos va a colorear con un color rojo si el delta predominante son ventas agresivas o ventas a mercado, o en un color azul más fuerte si el total
de contratos negociados en ese clúster son más compradores agresivos o compras a mercado. Tampoco podemos ver cuál es el delta total, porque este gráfico nos sigue dando la información del volumen total, no del delta, ojo, ¿vale? Nos da el volumen total de contratos, pero lo colorea de un color u otro dependiendo de cómo haya sido el delta. Es decir, no vemos el delta, que sería el total de ask menos bid, sino que lo que estamos viendo es el volumen total, pero con color distinto, depende de si ha predominado el ask o el bid. Por otra parte, tenemos el volume histogram, que en este caso es la misma información que nos proporcionaría el de volumen, pero en este caso con un histograma horizontal. ¿Por qué está muy bien esto? Pues porque es una forma de visualizarlo de forma mucho más sencilla de dónde se han negociado más contratos en cada clúster. Si os fijáis, mientras que en el gráfico de volumen lo que tenemos que ver es el color o el gradiente, en este tipo de gráfico lo que lo tenemos es simplemente con un histograma horizontal. Es decir, no lo tenemos coloreado más fuerte o menos fuerte dependiendo del volumen total de contratos, sino que lo podemos ver de una forma más sencilla y más gráfica con un histograma, en este caso horizontal, como si fuera un perfil de volumen, pero dentro de cada vela. Luego tendríamos el Volume Digital Histogram, que en este caso tenemos exactamente el mismo gráfico que el Volume Histogram, pero con la diferencia que también podemos ver dentro de cada clúster el volumen total de contratos negociados. ¿Veis? Mientras que en un gráfico aparecen el número de contratos totales negociados, en el Volume Histogram en este caso no aparece. Y luego, por otra parte, tenemos el Delta Colored Volume Histogram, que es exactamente lo mismo que el Delta Colored Volume, pero en vez de tenerlo clúster por clúster con un gradiente de color, tenemos también la información de el Delta Colored Volume y a la vez el Volume. Es decir, aquí podemos ver en el Volume normal que donde se negociaron más contratos es aquí de una forma rápida y sencilla, pero si nos vamos al Delta Colored Volume, tendríamos un problema. Y es que donde han habido más contratos, no tiene por qué aparecer el color más fuerte, sino que nos aparece en los clústeres donde el delta ha tenido una diferencia mayor. En cambio, ¿qué es lo bueno de este de aquí, del Delta Colored Volume Histogram? Que podemos ver dónde se han negociado más contratos, que en este caso serían, por ejemplo, estas tres barras de aquí, y a la vez también podemos ver dónde ha habido más divergencia entre compras a mercado y ventas a mercado. ¿Por qué? Porque podemos ver que donde ha habido un delta más negativo, por ejemplo, es en estos clústeres de aquí, pero no necesariamente son los de mayor negociación de contratos. Es decir, de esta manera podemos ver cómo dentro de la vela hay la mayor negociación de contratos en estos tres clústeres, pero vemos que donde ha habido un delta, por ejemplo, tanto a favor de las compras como a favor de las ventas mayor, los vemos representados también con el color. Aquí, por ejemplo, podríamos ver que el volumen mayor negociado dentro de esta vela está entre estos clústeres de aquí, pero también podemos ver que aquí ha habido una divergencia en que en estos 1000 contratos negociados ha habido muchos más compradores agresivos o compradores a mercados que vendedores, porque también lo vemos representado con el color y no veríamos esta información justamente en este de aquí, que veríamos que es el nivel de mayor negociación de contratos, pero no justamente por eso sabemos qué tipo de operadores han entrado en más compras a mercado o en más ventas a mercado. Entonces, digamos que tenemos la misma información que este gráfico de aquí, pero podemos ver el delta gracias al color, aunque no sepamos exactamente cuánto bit ha entrado o cuántos vendedores a mercado han entrado y cuánto ask ha entrado, es decir, cuántos compradores a mercado han entrado, que esto lo veremos posteriormente con otros tipos de gráfico. Y por último tenemos el volume por trade. Este de aquí yo nunca lo uso, pero bueno, en este caso el volume por trade lo que nos está diciendo es el volumen total, ya a la derecha lo que nos está dando es el número de trades totales, es decir, que podéis ver cuántos trades se han ejecutado en ese clúster de forma en específica. Esto también luego se trata con otras herramientas como Big Trades y demás, pero lo que podemos ver justamente de esta forma es si en ese clúster que se han negociado muchos contratos y mucho volumen es debido a muchos participantes que se han unido a ese nivel o es
o son pocos participantes que han entrado con mucho volumen. Esto más adelante también vais a ver que sirve mucho para ver si son pocos participantes que han entrado en una compra o una venta agresiva muy fuerte o son pues un conjunto de muchos traders y muchos trades que se han alineado para juntarse en ese nivel. Luego tenemos este tipo de gráficos de aquí, que es lo mismo que volume, pero en este caso son de trades. Pero es exactamente lo mismo. Tenemos el de trades, que en este caso sería lo mismo que volumen, pero en vez de indicarnos por cada clúster cuánto es el volumen total de contratos que se han negociado por cada clúster, en este caso solo nos aparece el número total de trades. Luego tendríamos el Delta Colored Trades, que es exactamente lo mismo que el Delta Colored Volume, pero en este caso también con la información de los trades. Vemos el delta dentro de cada clúster representado solo con el color y vemos cuántos trades totales han ejecutado dentro de cada clúster. Luego tendríamos el trade histogram, en este caso, que también es como si tuviéramos un perfil de volumen y un histograma horizontal dentro de cada vela, pero en este caso lo vemos representado con el volumen total de trades, cantidad de trades por clúster, no de contratos totales negociados. Si os fijáis, no hay apenas diferencia. Por una parte, veríamos que aquí se ha negociado más volumen total de contratos total. Aquí vemos que se ha negociado más volumen de contratos, pero si os fijáis, pues en el clúster de arriba hubo mayor cantidad de trades. Yo en lo personal, todas estas herramientas de aquí, que es lo mismo que tenéis de volumen, pero en cantidad de trades, personalmente no lo uso. Pero tenéis exactamente los mismos tipos de gráficos, tanto de volumen como en trades. Luego tendríais el Trades Digital Histogram, que es lo mismo que el histograma, pero que podéis ver la información en cada clúster de cuántos trades se han ejecutado. Y luego tendríais el Delta Colored Trades Histograms, que en este caso veis el histograma horizontal con en cada clúster cuántos trades se han ejecutado dentro de cada clúster y luego representado con color más fuerte o más débil si el delta es positivo o es negativo dentro de cada clúster. Ahora los que vamos a ver son los de bit por ask, que yo personalmente son los que uso más conjuntamente con volume, que en este caso la información que nos va a proporcionar es tanto del bid como del ask. En este caso, tanto de los vendedores agresivos como de los compradores agresivos, o tanto de los vendedores a mercado como de los compradores a mercado. Primero tenemos el bid por ask normal, que es el primero que nos aparece. En este caso, lo que vamos a ver dentro de cada vela es el volumen total de contratos, tanto de bid como de ask. Entonces, por una parte, podemos ver el volumen total de contratos de bid en la parte izquierda, que serían en este caso de vendedores agresivos o ventas a mercado, y por otra parte tendríamos toda la información clúster por clúster del volumen y el total de contratos negociados por parte de los compradores agresivos o de las compras a mercado. Veremos resaltado el nivel de mayor negociación de contratos, es decir, dónde ha habido mayor volumen. En este caso veremos resaltado el POC o el nivel de mayor negociación de contratos con negrita, que vemos que nos resaltan el precio tanto del bid como del ask. Y lo que podemos ver es que, por ejemplo, dentro de este POC o dentro de este nivel de mayor negociación de contratos, ya tenemos la información de que 469 en este caso fueron de vendedores agresivos o ventas a mercado y 378 fueron de compradores agresivos o compras a mercado. Y el total tanto del bid como del ask en este caso haría el total del volumen y del total de contratos negociados dentro de este clúster que es el POC, porque es el clúster de mayor negociación de contratos. Si por ejemplo dentro de esta vela de H1 nos volvemos al de volumen, vemos que es el POC, que también lo vemos resaltado, y que esos 469 contratos de ventas a mercado y esos 378 contratos de compras a mercado sumarían un total de 855 contratos. ¿Qué pasa? Que con este gráfico de volumen no podemos ver cuánto es de bid y cuánto es de ask. En cambio, con estos gráficos aquí sí que podremos ya empezar a diferenciar cuántos contratos han sido de bid o de ask. Si nos fijamos, incluso aquí es más difícil ver que esto es el POC, aunque lo tengamos resaltado, pero con el histograma, en este caso, pues es más sencillo de ver, porque el POC está aquí. Si os fijáis, aquí tenemos que fijarnos según el color y el POC lo podemos ver, en este caso, con que el clúster está
con el número de contratos totales en mayúscula o resaltado respecto a todos los demás clusters para ver que este es el POC, pero si os fijáis con el histograma, en este caso, es bastante más sencillo porque aparte de que también lo veis resaltado, podéis ver que en el histograma ha sido el punto donde ha habido más volumen y mayor negociación de contratos. Entonces, luego de ver el primer tipo de gráfico que tenemos de bit por ask, este personalmente es el último que usaría, pero ya podéis ver que ahora no solo nos está proporcionando la información de contratos totales, sino que tenemos la información separada del bit y el ask. Luego tenemos el bit por ask delta colored, que en este caso podemos ver por cada clúster, podemos ver tanto el bit como el ask por separado y en función del delta, sin tener que hacer nosotros la resta, porque aquí lo que tendríamos que hacer es número total de ask menos el bit que nos diera X valor, eso sería el delta, que es el último tipo de gráfico que vamos a ver aquí. ¿Qué pasa? Que con el bit por ask delta colored, sin tener que nosotros calcularlo, podemos ver cuánto ha sido la diferencia entre el bit y el ask, ¿vale? Que sería este cálculo de aquí. Compras a mercado menos ventas a mercado. Y el total, el valor total sería el delta, ¿vale? Que sería ask menos bit. Compras a mercado menos ventas a mercado. ¿Qué pasa? Que justamente con este segundo gráfico que tenemos aquí, del bit por ask delta colored, lo que podemos ver es dentro de cada clúster vemos la información no del delta, porque la información del delta serían estos 378 contratos que veis de ask menos los 469 contratos que hay de bit. Y en un gráfico de delta lo que os aparecería sería un número que sería esta fórmula, ask menos bit. ¿Qué pasa? Que de esta forma tenéis toda la información del bit en la parte izquierda y del ask en la parte derecha, y sin saber el número exacto del delta, podéis ver el delta por el color, ¿vale? Mientras que aquí, por ejemplo, veis que el delta que ha predominado son mucho más las ventas a mercado, en este caso que las compras a mercado. No sabéis del delta, pero sabéis que ha predominado las ventas a mercado. Y no os hace falta coger este clúster y decir, ostras, 418 vendedores agresivos y solo 119 compradores agresivos. Si os fijáis, han entrado muchos más vendedores a mercado que compradores a mercado, pero tendríais que coger este clúster y vosotros hacer ask menos bit para saber cuál sería el delta. Con este gráfico de esta forma, lo que podéis ver es cómo ha sido el delta dentro de cada clúster, teniendo la información tanto del bit como del ask. Luego tenemos el de bit por ask ladder, que en este caso tenemos la misma información tanto de bit como de ask, pero la diferencia esta vez en cada clúster nos hace una diferenciación entre el bit y el ask y también nos lo colorea. Que podemos ver en este caso es cuando ha predominado el bit, pues nos pinta la casilla del bit, es decir, cuando el delta ha predominado, en este caso el bit, nos va a pintar esas casillas, mientras que cuando haya predominado el ask, nos va a pintar esas casillas. Es la única diferencia. Si os fijáis, siempre que está coloreada unas casillas, la otra parte no lo está. Y mientras que están coloreadas una parte de las casillas, la otra no lo está. ¿Para qué está muy bien esto? Para diferenciar de forma más visual tanto el bit como el ask, tener en este caso lo mismo que sería el delta colorate, pero en este caso no marcado en el clúster total, sino marcado en la casilla si fue, en este caso, de bit o de ask. Luego a continuación tenemos el bit por ask histogram, que en este caso es lo mismo que el histograma de volumen, ¿vale? Es exactamente lo mismo, pero si os fijáis, esta vez nos lo diferencia con el bit y el ask, que es lo bueno que lo podemos ver en un histograma horizontal, es decir, dónde están los niveles de mayor negociación de volumen, pero en este caso ya podemos ver cuánto ha sido el total de bit y cuánto ha sido el total de ask. Por ejemplo, aquí podríamos ver que dentro de esta vela el nivel de mayor negociación de contratos probablemente sea este de aquí y que justamente pues predominó más el ask en este caso que el bit. ¿Cuál es el que uso yo personalmente y al que le doy más uso? Pues justamente a este de aquí, al bit por ask digital histogram. Es exactamente el mismo que tenéis aquí, pero en este caso lo que vamos a ver no solo
el histograma, sino que vamos a ver toda la información de contratos, tanto de bit como de ASC, dentro de cada clúster. Si os fijáis, dentro de esta vela, que es la que había dicho que probablemente aquí es donde iba a estar el POC, pues en este caso sí que podemos ver que el POC justamente está a este nivel, porque como podemos ver, en este clúster están resaltados tanto el bit como el ASC. Por lo tanto, este sería el nivel de mayor negociación de contratos. Este de aquí es el que uso más, conjunto al Volume Digital Histogram, porque en este caso podemos ver de una forma mucho más sencilla con un histograma horizontal donde se ha negociado más volumen y mayor negociación de contratos por cada clúster, pero aparte también podemos ver en este caso cuántos fueron de bit y cuántos fueron de ASC, que es una información muy valiosa. Después, a continuación, tendríamos el bit por ASC Volume Profile, que en este caso lo que tendríamos es exactamente lo mismo, bit al lado izquierdo, ASC al lado derecho, y lo vemos representado con un histograma horizontal, pero no nos aparece el histograma horizontal tanto por la parte del bit como la parte del ASC, sino que aparece tanto el bit como el ASC, es decir, tenemos la información de cuánto bit y cuánto ASC hubo en cada clúster, pero el histograma horizontal en este caso lo que nos enseña o lo que nos muestra es el volumen total de contratos dentro de cada clúster. Pero igualmente, si nosotros nos fijamos en los niveles de mayor negociación de contratos o en los clústeres que nos queremos fijar, sí que nos aparece en este caso la información de bit y de ASC por separado. También está muy bien porque lo que podemos ver es que dentro de este histograma horizontal, aparte de mostrarnos el volumen de contratos negociados totales por clúster, también nos lo colorea, en este caso, dependiendo de cómo haya sido el delta. Como por ejemplo, aquí podemos ver que ha habido un total de 469 de bit y 724 de ASC, y que lo que ha predominado en este caso son las compras a mercado en este clúster, nos lo colorea con un color azul más intenso, más fuerte, porque el delta ha sido a favor del ASC. Entonces también es una herramienta muy útil, que normalmente uso la anterior, pero serían muy similares. A mí me gusta ver el histograma en este caso separada tanto del bit como del ASC, pero el otro también sería una herramienta perfectamente, sería una herramienta muy buena y de hecho incluso mucho más sencilla de interpretar. Y por último de todo tendríamos el bit por ASC Delta Profile. Bueno, y por último de todo tenemos el bit por ASC Delta Profile, que lo que podemos ver en este caso es que también nos aparece el bit a la izquierda, ASC a la derecha, y en este caso lo que nos muestra la información del histograma no es el volumen total de contratos negociados, sino que es el delta. Es decir, si os fijáis, aquí hay 173 contratos de bit y 0 de ASC. Es decir, que en este clúster, con este tick de mercado, lo que podemos ver es que ha predominado completamente el bit o las ventas a mercado. Entonces, ¿qué pasa? Que aunque se han negociado pocos contratos, es decir, que el volumen total de contratos negociados en este clúster sea bajo, el histograma nos lo está representando como mucho mayor. ¿Por qué? Porque en este caso lo que nos está representando el histograma es el delta, es decir, el gráfico nos sigue mostrando el bit por ASC, pero en este caso el histograma horizontal lo que nos está dando es el delta. ¿Por qué está muy bien también este gráfico de footprint? Porque en este caso podemos ver tanto el bit como el ASC y podemos ver dónde está el POC, pero precisamente el POC no tiene por qué ser donde haya un delta mayor o menor. Si os fijáis en este caso, el POC está aquí, coincide con que es donde ha habido un delta a favor, en este caso del ASC, mayor, pero si nos vamos, por ejemplo, a la vela de la izquierda, podemos ver que el POC está justamente en este nivel de precios, es decir, aquí es donde se han negociado más volumen de contratos, sin embargo, donde tenemos un delta mayor a favor, por ejemplo, en este caso, de los compradores, es justamente este de aquí. Es decir, que este es el clúster donde el delta es mayor. ¿Por qué? Porque si cogemos el bit y el ASC por separado, vemos que hay 156 contratos vendedores a mercado y 354 contratos de compradores agresivos. Entonces, si coges el ASC y le restas el bit, este sería el clúster con un delta mayor. Y podemos ver lo que sería el bit y el ASC dentro de cada clúster, pero podemos ver
qué clústeres han sido donde el delta ha sido mayor o menor a favor tanto del bit como del ASC, porque nos pinta a favor del ASC en azul más fuerte, tiene un color rojo mucho más fuerte, donde han predominado en este caso las ventas a mercado. Si os fijáis, también hay mucha diferencia entre 418 contratos en ventas a mercado contra un ASC de 119 o 119 contratos de compradores a mercado. Y por último tendríamos los gráficos de delta, que en este caso es, recordar, ASC menos bit. Primero tenemos el del delta, que en este caso nos aparece clúster por clúster y nos aparece solo el delta. Es decir, fijaos que anteriormente donde estaba el POC de esta vela, ahora no nos aparece el total de contratos negociados o del bit y el ASC por separados. En este caso solo nos estamos mostrando el delta dentro de este clúster, que sería, recordar, que sería el ASC menos el bit, que en este caso daría un total de 255, y lo vemos coloreado con si lo que ha predominado en este caso son compradores a mercado, vendedores a mercado. En este caso, como los que han predominado en este clúster con este nivel de precio han sido compradores a mercados, nos aparece en color azul más fuerte. Si nos fijamos, aparte del color, también lo vemos representado en menos o sin el menos. Es decir, si han predominado las ventas a mercado, lo vemos con un menos 11, es decir, que el delta es menos 11, o si han predominado los compradores a mercado, aparecen 29. ¿Vale? Recordar que siempre es ASC menos bit, y en este caso, si nos fijamos, también es diferente porque, si os fijáis, el clúster lo sigue marcando en el nivel de mayor negociación de contratos. ¿Vale? Si os fijáis, dentro de esta vela, el POC, el nivel de mayor negociación de contratos o de POC, es esta de aquí, que es menos 91. Pero esto recordar que es el delta, no son los contratos totales negociados. ¿Vale? Porque si os fijáis aquí aparece menos 112, es decir, que el delta en este clúster es más negativo que en este de aquí, pero el POC, usando este tipo de gráfico, os seguirá apareciendo donde realmente ha habido el clúster con mayor negociación de contratos. Luego, por otra parte, tenéis el volume por delta, que en este caso está muy bien. A mí este ya me gusta un poquito más porque aparece el volumen a la izquierda y el delta a la derecha, por lo que da más información y es bastante más relevante. Y por último tendríais el delta profile, que en este caso os aparece el delta de cada clúster, y en este caso veis representado con un histograma horizontal la misma información que tenéis aquí representada en número. Por lo tanto, es mucho más visual y mucho más sencilla de interpretar.